2018 inició con el precio del aguacate con variaciones entre 40 y 70 pesos en los mercados del país. En tanto, el precio del huevo se mantiene arriba en el norte de la República Mexicana. Para analizar el comportamiento del precio de este y otros alimentos, recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias al maestro Juan Roberto Guerrero Agama, profesor y consejero técnico de la FES Cuautitlán en el área de Ciencias Agrícolas. Maestro, muchas gracias, bienvenido, gracias por ayudarnos a comprender o entender qué es lo que está pasando con el precio del aguacate y con otros alimentos básicos justamente al arranque de este 2018, que hay que decirlo de paso, con una inflación fuera de control. Así es. Así es. Pues hablar de los precios y principalmente de aguacate, estamos hablando de un cultivo o de un producto de exportación, tiene que ver mucho la cuestión de la demanda en cualquier precio de cualquier alimento. En este caso debemos de recordar que el aguacate está teniendo un auge en el consumo en Estados Unidos, poco a poco ha ido incrementando en Europa, en Asia, de tal manera que esa demanda que tenemos en estar mandando producto es el que está determinando el precio también aquí en el país. Estamos hablando de que el producto en Estados Unidos que se posiciona no solamente tiene que ver una carga en la cadena de valor sobre el punto de producción, sino también la certificación y todo el manejo del empaque, envío y distribución del producto. Eso encarece el producto allá, pero ese valor lo toman de referencia para el producto también mexicano, para el consumo mexicano, además del posible potencial desabasto que pudiera haber por la alta demanda que hay. Recordemos que ahorita, el 5 de febrero, tenemos el Super Bowl y es el guacamole, estamos hablando entre 36,000 a 100,000 toneladas que se consumen en tan solo nada más en ese puro día de venta, de consumo, y la Asociación Mexicana o la Asociación de Productores, Empacadores, Exportadores de México no solamente anda buscando el mercado norteamericano, está buscando 170 países que ven el Super Bowl. Maestro, bueno, ya nos decía usted, nuestro aguacate es de los más vendidos en todo el mundo, por eso es que ahora el precio está elevado, pero hay otros factores, pues como zonas geográficas, la temporalidad de las cosechas, por eso es que los precios varían de una zona a otra, inclusive dentro de nuestra misma ciudad. Realmente aguacate es un cultivo que prácticamente todo el año está produciendo. Puede tener variaciones en el comportamiento de los rendimientos. Sin embargo, realmente el precio de ello fluctúa en la demanda y de cómo es la demanda en la exportación, ¿sí? O sea, realmente no es un cultivo que pudiéramos decir sale en una estacionalidad, como es el caso de las frutas de temporada, y que de acuerdo a esa demanda que existe en ese momento, que hay normalmente una sobreoferta, se bajan los precios. En el caso de aguacate, normalmente todo el año vamos a tener aguacate, y si no es de una región es de otra. Pero también inciden, abonando a lo que decía Alejandra, inciden en otros factores, por ejemplo, ahorita la liberalización de los precios del combustible. Usted decía, por ejemplo, depende de la región, los costos de traslado, de distribución. Y hay otro tema en particular que es el de Michoacán, que es el tema de la violencia, que también llegó a encarecer los costos de la producción de aguacate. Y no solamente la violencia, por ahí, y perdón que toque un punto ahí álgido, es indudable que los grupos delictivos tienen controlado también los espacios territoriales de las zonas y piden la cuota de piso. Así es. Entonces, si bien no se habla abiertamente, es generalizado, y sobre todo estamos hablando de Michoacán. Estamos hablando del Estado de México. Y que Michoacán, dicho sea de paso, es el principal productor de aguacate en México, ¿no? O sea, digamos que es la zona, digamos, es donde está el oro verde. Principal problema, vamos a hablar de la demanda sobre la exportación, el diferencial de ahorita del dólar frente al peso, eso también establece un diferencial en lo que nosotros podemos pagar, porque el precio de referencia está determinado hacia ese mercado de Estados Unidos. Sin embargo, existe toda la cadena de valor que tiene que ver en la producción, en los huertos que están certificados y que cuesta esa certificación, además de lo que es el proceso de empaque y distribución del producto. Maestro, afortunadamente en la Ciudad de México, bueno, tenemos el mercado más grande de Latinoamérica, la central de abasto, inclusive ayer publicaban precios de aguacate, el mínimo entre 35 pesos y el máximo hasta en 45 pesos, así es que pues hay que aprovechar para los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Exactamente, aquí podemos encontrar precios más competitivos, porque también viene de huertas no certificadas,
delicadas que no necesariamente tienen esa inyección del valor sobre el producto y eso nos permite tener un producto más accesible relativamente. Sin embargo, no está más que para las clases medias a media alta para poder adquirir este cultivo, ¿sí? O este producto. Rápidamente, nada más ya para cerrar, maestro, si nos platica muy rápidamente el impacto de la inflación en los productos de la canasta básica. Bueno, actualmente realmente en la parte económica de social no tengo yo los datos. Lo que sí, la inflación en el campo, en la parte del precio medio rural, no ha impactado. Okay. Al productor le siguen pagando lo mismo. Sin embargo, el productor actualmente está pagando por insumos entre un 10 y un 20% superior sobre su sistema de producción. Entonces, realmente la inflación le está impactando al consumidor, que es el que sí está pagando el costo de todo este proceso, pero al productor sigue pagándose igual. Sí. Bueno. Pues apenas a 10 días de arrancar este 2018, por supuesto que genera gran expectativa de qué ocurrirá con nuestra economía, sobre todo con los productos de canasta básica. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, muy amable por ustedes.